el fundamento irrefutable de la verdad y la sabiduría. El entendimiento de la deidad y el Verbo encarnado se clarifica al contrastar la sabiduría divina con sus falsas imitaciones, y al reconocer la prueba irrefutable contenida en su nombre. Primero, el contraste teológico. Las tres dimensiones de la falsa sabiduría. La sabiduría, en su sentido puramente bíblico, es una cualidad esencial de Dios. Cuando es separada de su fuente divina, se degrada en tres categorías de necedad disfrazada, como se establece en la Escritura, Santiago 3:15. Tipo de sabiduría. Origen y naturaleza. Manifestación de la necedad. 1. Sabiduría terrenal. Se enfoca exclusivamente en lo material, lo tangible y los logros mundanos. Es la inteligencia aplicada sin consideración de lo eterno. Su fruto es la ambición egoísta, la rivalidad y la visión limitada a la temporalidad. 2. Sabiduría animal, psíquica. Procede de los instintos, las emociones desordenadas y los deseos carnales del alma humana, el ánima. Su expresión es el desenfreno pasional, el desorden moral y la falta de dominio propio, anclada en el placer momentáneo. 3. Sabiduría diabólica. Es la manipulación y la astucia intelectual que conoce la verdad, pero la usa para mentir, destruir y sembrar división. Es la fuente de la envidia, la discordia y el engaño consciente. Una perversión maligna de la inteligencia. Estas tres formas, al estar desvinculadas de la verdad del Altísimo, no son más que necedad activa, pues sus fines son finitos, egoístas o destructivos, e incapaces de otorgar vida o trascendencia. Segundo, Jesús. La sabiduría hecha carne y su morada en la tierra. Si Dios es el Altísimo, Jesucristo es, por esencia y función, la sabiduría de Dios hecha poder y realidad. 1 Corintios 1:24. El concepto teológico que afirma que la sabiduría descendió a la tierra, pero como no halló lugar donde posar o reposar, volvió a los cielos, allí subraya una verdad profunda. Antes de la encarnación, el principio de sabiduría, el Verbo, se manifestaba en profetas y preceptos, pero no podía residir plenamente en un mundo dominado por la carne y la ley, donde ninguna criatura o sistema humano pudo ofrecer una morada digna. La necedad, el pecado y la falsa sabiduría terrenal, animal y diabólica, bloquearon su reposo. Por lo tanto, el acto de la encarnación no fue solo una visita, sino la respuesta definitiva a esa ausencia de reposo. Jesús se convierte en el reposo mismo. Él no solo trajo la sabiduría, Él es la sabiduría que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Al descender, se establece como el único lugar inmaculado y eterno donde la sabiduría divina pudo reposar en la creación, ofreciendo al mundo, por fin, un camino hacia su conocimiento. Irrefutabilidad. El rechazo a Jesús no es solo un rechazo a un hombre, sino el rechazo al fundamento lógico y moral del universo. Rechazar al Verbo es rechazar la propia inteligencia que organiza la existencia. Tercero. Argumento sólido e irrefutable. La necedad frente a Emmanuel. El nombre otorgado al Salvador es la prueba teológica definitiva de su identidad divina, revelada al hombre por medio de la profecía. Isaías 7:14, y la confirmación angélica, Mateo 1:23. La premisa divina. El nombre Emmanuel significa categóricamente Dios con nosotros. El silogismo irrefutable. Premisa mayor. El atributo Dios Él, es un nombre exclusivo y único que solo puede ser portado por el ser creador, el Altísimo, como se estableció en el texto o contenido anterior. Premisa menor. La profecía y la manifestación histórica nombran a Jesús de Nazaret como Emmanuel, Dios con nosotros. Conclusión lógica. Por necesidad, si Él es nombrado Dios con nosotros, entonces Él debe ser Dios para que el nombre tenga sentido, autoridad y veracidad. La demostración de la necedad. La necedad de las mentes que no reconocen a Jesús como el Altísimo encarnado queda expuesta como una oposición irracional a la verdad revelada. Negar que Jesús sea Dios implica negar la autoridad profética que le dio su nombre. Negar que Jesús sea Dios implica sostener que Dios con nosotros significa, de alguna manera, un profeta ejemplar con nosotros o un buen hombre con nosotros, lo cual anula y vacía el significado literal, único y potente de su propio título. Por lo tanto, al oponerse a que Jesús sea la manifestación de Dios con nosotros, la necedad se convierte en absurdo.
Se rechaza la sabiduría divina que descendió a reposar en la tierra, y se niega la prueba más clara de su identidad, estampada en el nombre que es sobre todo nombre. El Verbo no solo habló de Dios. El Verbo fue la manifestación tangible y personal del Altísimo entre su creación. Negar este hecho es preferir la oscuridad de la sabiduría terrenal, animal o diabólica, a la luz de Emmanuel.